Política Podcast con Rodrigo Pacheco Peral. Un espacio que busca dar voz a quienes se organizan y resuelven los problemas de todas y todos, aportando desde el ámbito cultural y social, desde la ciudadanía. Disfruta de las entrevistas de las organizaciones de la sociedad civil, colectivos, así como representantes de expresiones culturales y esfuerzos de participación ciudadana más importantes, de voz de quienes están trabajando para transformar nuestro entorno. Esto es Intención Política Podcast. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Intención Política Podcast transmitiendo en vivo desde 102.1 FM Aire Libre, Oaxaca. Muy buenas tardes, yo soy Rodrigo Pacheco Peral y es un agrado tenerlos como cada miércoles en Intención Política Podcast, un espacio que busca pues más que nada generar conversaciones de calidad, conversaciones sobre temas actuales, temas relevantes para todos. Hemos iniciado esta gran travesía que es Intención Política Podcast con grandes invitados de asociaciones civiles, proyectos, ciudadanos comprometidos con ciertos temas y pues es para nosotros un gran agrado poder tenerlos sintonizados este miércoles, como todos a las 6 de la tarde. Como ustedes saben, Intención Política Podcast es una producción de airelibreoaxaca.com, transmitiendo en vivo en el 102.1 FM para todo el Valle de Oaxaca, así como de www.intencionpolitica.com, donde ustedes pueden ingresar y ver todos los contenidos y alguna que otra sorpresilla aquí que tenemos para ustedes desde Aire Libre e Intención Política para continuar esta conversación. En Intención Política Podcast creemos en sumar, creemos que hay muchas personas que están haciendo muchas cosas, muchas veces fuera de los reflectores, solucionando los problemas de todos o aportando desde la ciudadanía, y creemos que es muy importante, y esta es nuestra misión en Aire Libre e Intención Política, intentar darle voces para generar conversaciones de calidad. Es un agrado tenerlos este miércoles por aquí. Yo soy Rodrigo Pacheco Peral. Y sin más preámbulo, el día de hoy tenemos un tema muy interesante con un buen amigo, Josué Aragón, aquí presente. ¿Cómo estás, Josué? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Todo muy bien, muchas gracias. Espero que tú también. Qué bien. Sí, pues realmente muy contento de poder platicar de un tema, pues, que me atrevería a decir que es quizá muy vigente en Oaxaca. Es un tema que está, lamentablemente, hay que aceptarlo, en boca de todos, o hace unas semanas estuvo un poquito más, que es el manejo de los residuos sólidos, nuestra basura, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestros desechos? ¿Cómo contribuye nuestro actuar diario al impacto al medio ambiente, nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de desecho? ¿Y por qué es importante tocar estos temas en una cuestión que, pues, de cierta manera es responsabilidad de todos, ¿no? Quizá entrando en contexto, y creo que en todos nuestros radioescuchas, sobre todo que viven aquí en la ciudad de Oaxaca, pues recordarán que hace unas semanas, y quizá de un tiempo ya, no solo hace unas semanas, ¿no? De un tiempo ya para acá, algunos meses, incluso años, ha venido una problemática muy fuerte aquí en la ciudad, sobre todo con el manejo de los residuos sólidos, con un tema con el tiradero, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, teniéndote aquí, Josué, con toda tu experiencia que has tenido en diferentes soluciones, trabajando de cerca desde tu ámbito profesional, pues todas las opciones, todas las ideas, todas las soluciones que estamos realmente buscando, ¿no? Y poniendo pues a Oaxaca quizá como un ejemplo, como un inicio, pues iniciar esta conversación, ¿no? De cómo manejamos nuestros residuos sólidos. ¿Cuál crees que sea la situación que vemos? ¿Cuál crees que sea la situación actual que tenemos, no solo en Oaxaca, quizá en México, en la lógica de cómo manejamos nuestros residuos como sociedad, Josué? Ok, mira, Rodrigo, yo considero el tema de la basura, como la conocemos todos en general, que propiamente deberían ser llamados los residuos sólidos urbanos. Quisiera platicarte un poquito por qué es que estoy enterado de este tema. En general, un poquito como para poner en contexto a los radioescuchas, yo soy un ingeniero civil, pues me formé vaya,
atendiendo cuestiones de infraestructuras y pues obras en general. Soy un amante de la industria de la construcción. Sin embargo, me tocó colaborar recientemente en un proyecto de un relleno sanitario y por lo mismo tuve que empezar a leer cuestiones legales, cuestiones técnicas y al mismo tiempo vas viendo tu realidad, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas creo que sí llegué a tener un grado de, pues, me, me, me saturé del asunto, pero al mismo tiempo que vas viendo el problema y lo vas entendiendo, también vas viendo las soluciones. Entonces, también tus experiencias previas pues sirven mucho. Y en general, ¿cómo veo el tema en México? Bueno, en México, igual para situarlo, pues pertenecemos a los países latinoamericanos. Realmente, pues nuestra situación económica no es la mejor en general. Pudiera ser que tengamos algunas ventajas de cierta manera, pero sí tenemos, o sea, veo que hay maneras de solucionar el tema de los residuos sólidos sin tener que pertenecer a países de primer mundo, vaya, estando en un país en vías de desarrollo probablemente. Claro. Entonces, en general, sí veo un tema bastante importante en la cuestión de la educación, de la cultura y la participación de la gente. Creo que ahí es un punto súper importante para tener éxito en cualquiera que sea de las soluciones posibles. Claro, y aunque parece raro, quizá quienes nos escuchan ahora, que son mucho más jóvenes, nosotros que ya estamos un poquito más creciditos y ya somos jóvenes solo de corazón, por así decirlo, quizás sean generar una conciencia ambiental, tener una responsabilidad para nuestros consumos, nuestros hábitos, quizá para las nuevas generaciones es algo que es muy actual, muy común, que es algo muy visto, pero quizá, como bien decías, la cuestión de la educación, en generaciones anteriores me parece que no estaba tan visualizado, no solo el hecho de la basura, los residuos sólidos, sino cualquier tipo de contaminación o impacto ambiental, ¿no? Creo que sí podemos encontrar un cambio sustancial generacional entre la gente joven, desde la escuela, desde la familia, muchas veces donde los niños, los jóvenes son quienes llevan estas ideas a la casa, son los que están más actualizados, ¿no? Incluso a veces hasta ya en productos, en servicios que pues hasta ponen esta cuestión, por así decirlo, verde o ambiental, para acercarse a estas nuevas juventudes. Pero como bien dices, algunos de nosotros recordando, ¿cómo diríamos? El mundo análogo, recordamos que estas ideas pues hace 10, 20, 30 años pues no eran tan arraigadas, no había estas cuestiones y bueno, comento un poco esto porque es difícil no entender, o es difícil entender, mejor dicho, ciertas problemáticas que pues en ciudades, en estados, en grandes regiones del país que ahorita tienen grandes problemas de manejos de residuos, de contaminación de sus mantos acuíferos, de deforestación o mal manejo de sus bosques, de sus selvas, vienen de esta cuestión, como bien dices, ¿no? De una, no sé si solo sea una falta de educación o de conciencia, sino también quizá de otras ideas, de otro paradigma, ¿no? De desarrollo, de otro paradigma, de otra conceptualización de lo que era bueno, ¿no? Pues muchas veces el tema del manejo de los residuos sólidos pues no estaba en las prioridades no solo de la gente, sino de los gobiernos, de las empresas, ¿no? Definitivamente. Ahora creo que pues nos encontramos lamentablemente en una situación muchas veces crítica, como vivimos hace poco en Ciudad de Oaxaca, donde es inevitable que no te sientas afectado directamente por estas cuestiones, ya sea porque pues no pasó el camión o porque pasa muy poco, o incluso a veces empresarios que pues personas que tienen sus propios proyectos, sus propios negocios y que no tienen mucho que ver eso, pues han sido afectadas, ¿no? Y como bien dices, creo que la educación, la generación de conciencia que atraiga la atención a estos temas para solucionarlos es de gran importancia, ¿no? ¿Cuál considerarías que serían quizá las ideas o las acciones que se podrían hacer más para que pues cambie esta perspectiva o generemos pues más compromiso con cómo manejamos nuestra basura? Ok, mira, ahorita que estabas abordando el asunto, me llegó a la mente una idea, o sí como una frase que he tenido mucho presente, que es
pues el día cero, ¿no? El día cero ya llegó al menos aquí a nuestro alrededor, a nuestra ciudad y muy seguramente a otras ciudades de México, como por ejemplo les pasó a los ciudadanos o a los habitantes de Nuevo León, que les llegó el día cero donde el agua, pues ya no tuvieron agua y entonces empezaron pues a pensar, o sea, la importancia, darle el valor de una gota de agua, ¿no? O un litro, ¿no? Tal vez dramatizando un poco No, y más en el esa ciudad comentario. tan grande, ¿no? Una zona Exacto. metropolitana tan grande, con tanta Entonces, exigencia a industrial. nosotros realmente, en nuestro caso particular, nos llegó el día cero. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues la historia pues lo que yo supongo que comenzó siendo un tiradero a cielo abierto en los terrenos que pertenecen a Sachila. Ujú. Pues al paso de los años, según tengo entendido, alrededor de 40 años, pues empezaron a ver el municipio o los municipios que colindan con Oaxaca, pues empezaron a ver que era un sitio pues de disposición final con la menor idea de cuál era el impacto de estar dejando ahí los residuos. Y supongo que pues dijeron por comunidad, está perfecto ese sitio, vamos a seguir haciéndolo. Pero ¿qué pasó? Llegó el día cero. Al final de cuentas se saturó como un envase que vas llenando de algún volumen de X cosa y al final de cuentas se llenó. Y entonces llegó el día cero. Muy probablemente ese día cero ya no nos deja voltear a otros lados y tener una venda en los ojos. Tenemos que actuar ya. Entonces, probablemente a veces tienes la opción, ¿no? Y muy seguramente había personas antes que ya tenían estas ideas de compostaje, de reutilizar, de reducir todos los empaques que se generaban o eran más conscientes de su huella ecológica. Ujú. Sin embargo, hoy por hoy ya no podemos dejar de verlo, lo tenemos en nuestras calles literalmente. Claro. Entonces, pues para empezar, creo que sí va a ser muy lo mismo que hemos estado escuchando todo este tiempo y que lo acabo de comentar, el compostaje, que es una práctica muy interesante. Al final de cuentas, ¿quién de nosotros o las amas de casa que cuidan sus plantitas o aquellas personas que están atentas a las flores y todo esto, ¿quién no quiere un abono, no? Y esto Claro. se puede obtener pues con tus residuos que tú mismo generaste a la hora de desayunar, probablemente, ¿no? Que es cuando comes más frutas. Claro. O tal vez hablando o de otro tema como es la importancia de reciclar, de reutilizar, de un envase que acabamos de usar, pues tal vez emplearlo para, no sé, contener algún jabón, que lo puedas tener al lado de una llave de nariz y poder lavarte las manos con jabón líquido, no sé, cuestiones prácticas, reutilizar bolsas y demás. Entonces, realmente tampoco creo que tenga yo ideas revolucionarias, pero sí podemos ir más a fondo y ver los detalles que hay detrás de cada uno de estos temas que hemos estado viendo por mucho tiempo, ¿no? Probablemente el tema de las 3 R's, ¿no? De reutiliza, Claro. reduce, recicla. Pero esos son puntos muy profundos y claro, hay también la parte de cómo también los residuos pueden generar energías. Entonces, también eso habría que ver cada caso particular, no siempre es posible. Por ejemplo, en el caso de esto que me pude enterar mejor, que es el relleno sanitario, Ujú. por ejemplo, no cualquier relleno sanitario puede generar gas. Debes de recibir cierta cantidad de tonelaje o toneladas de residuos al día para que sí puedas generar eso. Si no, vaya, combustible. Si no, no tiene sentido que hagas ese tipo de prácticas. Entonces, Claro. creo que son, pues, lo que se ha venido mencionando, sin embargo, ser más atentos y enterarnos más de cada uno de estas propuestas. Y como bien dices, y qué bueno que tocas este tema, se ha vuelto una problemática de uno de los temas pues, que deberían ser los más relevantes en todas las agendas, desde la familiar hasta los organismos internacionales. Pero como bien dices, existen ya soluciones probadas, quizá algunas
sí, difíciles de aplicar, algunas con un costo mucho mayor, o en algunas, como bien decías al inicio quizá necesiten un cambio de conciencia de ciertas sociedades. Pero ya es verdad que existen, como bien comentabas, no solo soluciones para un manejo de los residuos sólidos, pues no sé si la palabra será bueno, pero por así decirlo, eficiente, sino hasta poder generar, tú hablabas ahorita de energías, pero y también incluso hasta un ingreso, por así decirlo, a quien lleve a cabo, ¿no? Ya sea un gobierno municipal, estatal, o incluso hay, tengo entendido, hay experiencias de particulares. Es correcto, sí. En cuanto a tu experiencia profesional en el manejo de residuos en municipios, en ciudades, ¿qué es lo que has visto? ¿Cómo has visto, por ejemplo, quizá algunas prácticas que tú puedas considerar como quizá exitosas, que quizá muchas veces sin tanta inversión o ser tan espectacular, porque digo, hay veces que hay condiciones que queremos replicar, pero pues ahora sí que no todos podemos hacerlo todo, ¿no? No todos podemos jugar como Argentina o como Francia, aunque quisiéramos llegar a un quinto partido. Un poco este ejemplo, ¿no? Ahora que está tan de boga el fútbol, ¿no? Nos encantaría, ¿no? Pero bueno, si Claro. no tenemos esos jugadores, ¿cuál crees que sea quizá, en tu experiencia, estos manejos, por así decirlo, eficientes que has visto cerca de ti? Fíjate que ahora que me estuve enterando del asunto del manejo de los residuos, te lleva a sorpresas muy agradables y también, pues, también hay localidades que tienen la mejor de las intenciones, pero probablemente no tienen una buena guía técnica, ¿no? Probablemente creen que es correcto. Por ejemplo, fui a una localidad en donde lo que hacen es un enterramiento de residuos y aspirando a un sitio de disposición final con el manejo adecuado de los residuos. Sin embargo, pues lo que están haciendo es sí contaminando el subsuelo y por lo tanto los mantos freáticos, que es una de las ventajas o de lo que se busca evitar con un relleno sanitario adecuado. Y es lo que te comento, tienen la mejor de las actitudes y todo, sin embargo no lo están haciendo correctamente. He visto casos muy bien hechos de lo que, cómo controlan los residuos sólidos, cómo se organizan. Mira, yo creo que el relleno sanitario es una gran respuesta, de hecho pues así lo dicen los textos, por lo mismo que estamos en Latinoamérica y probablemente suene como si fuera una infraestructura fácil de operar y no es tan sencillo. Ahora imagínate que tengas una planta mucho más compleja, de mayor inversión, o sea, de mayor costo. El relleno sanitario es una muy buena respuesta, me ha dado muy buenas muy buenas percepciones y hay localidades que lo hacen muy bien, como te decía, y sobre todo la parte de la organización, en el sentido de cómo se comunican con los ciudadanos para que participen y sean parte de esto. Realmente eh, creo que la comunicación con la ciudadanía y la participación de la ciudadanía es todo. Probablemente digas, sí, claro, tal localidad ya tiene un relleno sanitario, sí, pero no es solo una obra, es una operación y es una comunicación, y al final de cuentas sí hay que hacer campañas de concientización y de educación para que todos participen. Y bueno, un poquito hablando de ideas que vienen con esto, hay localidades en las que gran parte de la población está participando, separando los residuos desde sus domicilios, que es lo que debería hacer para que el camión de la basura, que debería venir con unas rejas anexas pues atrás del camión con separando el cartón o todo los residuos que tienen valor, que es el cartón, el aluminio, el vidrio, los tetrapack, los plásticos Sí, que los se pueden residuos orgánicos dividir. por otro lado también. Exacto. Fíjate que
un poquito cerrando la idea que estaba mencionando, hay localidades que, pues, a las personas que no quieren participar, como la gran mayoría lo viene haciendo, los castigan, pudiera ser como una especie de falta administrativa y los ponen a trabajar en estos lugares, en los rellenos sanitarios, ¿no? Para que vean la importancia que es separar la basura, compactarla, probablemente que es un puntito que también me gustaría promover la conciencia de las personas, que es, me acabo de tomar esta botella de agua de 600 mililitros, un litro, no es lo mismo que yo la tire a la basura llena de aire, que me tome unos segundos para apretarla, compactarla, porque al final de cuentas eso es un punto súper importante en este tema del manejo de los residuos, y la cierras y generas menos volumen de basura. Entonces, pues vaya, me ha llamado mucho la atención, he estado muy interesado en el tema y sí me he llevado sorpresas muy agradables y también me he enterado de cuestiones como que dices, híjole, ojalá estuvieran un poquito mejor enterados, ¿no? Claro, y qué bueno que tocas ese tema porque es verdad, para quienes no tengan el gusto de conocer Oaxaca o sus comunidades, su gran diversidad cultural y de personas que vivimos aquí, como bien dices, muchas veces, no solo en los municipios de usos y costumbres, que pues son una gran mayoría en Oaxaca, son la mayoría, sino también en muchos que ya, digamos, no tienen estos sistemas normativos donde creo que lo comentas muy bien, donde la ciudadanía y las autoridades muchas veces es difícil distinguirlas en cuanto a su participación, ¿no? Quizá para quienes vivimos en ciudades un poco más grandes o en lógicas un poco ya alejadas de estas organizaciones comunales, sí hay una diferenciación donde sí quizá hay parte de la sociedad civil a quien Intención Política Podcast pues intentamos promover y acercarnos a estas personas, pero es verdad que muchas veces está esta lógica, bueno, pero el gobierno lo hará, ¿no? O las autoridades, ¿no? Que Exacto. de cierta manera, y pues siendo a rajatabla, en un pensamiento muy lógico, pues hay cierta verdad, ¿no? Pero también pues estamos olvidando esta que comentas, que es realmente pues que es una calle de dos vías, ¿no? Por así decirlo, o es un juego en el que todos jugamos, ¿no? Por decirlo Completamente. así. Quizá habrá personas o instituciones, en este caso, pues sí, el gobierno, las autoridades, que lleven la batuta o deberían liderar o tienen los recursos, porque así está determinado en la ley, pero como bien dices, la participación ciudadana es muy importante, ¿no? Y en Oaxaca, aunque muchos están, yo he escuchado a veces muchas personas que no están muy de acuerdo, ¿no? Con estas formas de organización normativas, de sistemas normativos, esto trae, ¿no? Una relación, una responsabilidad muy fuerte hacia tu localidad, que creo que si bien en todo México podemos encontrarlo, es muy quizá del sureste mexicano, ¿no? Los estados del sureste que todavía mantienen estas tradiciones y creo que son cuestiones muy positivas, como ves, ¿no? Porque a donde iba es un poco esta idea, ¿no? Que muchas veces pensamos y decíamos al principio que la protección de nuestros recursos, el manejo de la basura, el agua, hablabas del grave tema que tienen en la zona metropolitana de Nuevo León, que parece que va a ser el gran problema dentro de décadas, como lamentablemente será el nuestro el manejo de residuos aquí en la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca, pensamos que son ideas nuevas, ¿no? Como bien decías, bueno, es que hay plantas que hacen energía en Europa, en Asia, en Sudamérica, por ahí los brasileños, escuchaba el otro día que tienen una gran capacidad y tecnología, ¿no? En proyectos que han sido replicados en otros lados donde ellos están generando estas cuestiones, pero también vemos que muchas veces, pues esos esfuerzos también vienen de ideas anteriores, digamos decirlo, en este caso, por ejemplo, de las comunidades, como bien dices, donde quizá todavía no tenemos esta idea del gran manejo, pero sí tenemos una idea de un respeto o un impacto minimizador, por así decirlo, de lo que estamos consumiendo, ¿no? Y en Oaxaca muchas veces creo que las comunidades nos enseñan eso, ¿no? Nos enseñan a participar y que ahora sí que quieras o no quieras, pues tienes que ahora sí que estar dentro de lo que es de todos, ¿no? Porque es nuestro, no es nuestra colonia, es nuestro barrio. Y yo veo que hay una cuestión muy, pues muy interesante, ¿no? Que por un lado es lo que estamos hablando, ¿no? Cómo manejamos la basura que generamos, ¿no? ¿Qué destino le damos? ¿Cómo la dividimos? ¿Cómo podemos aprovecharla para que se recicle, para energía? La que no se pueda, incluso pues hay residuos por ahí peligrosos, ¿no? Sí. Sé que el gobierno federal e incluso internacionalmente hay protocolos de manejo, ¿no? En cuestiones nucleares o lo que sale de los hospitales, por ejemplo, ¿no? De Claro. ciertas cuestiones químicas,
Pero por otro lado, creo que es importante también, no solo cuando ya está, dónde lo vamos a depositar, sino cuánto generamos. Y yo quería preguntarte un poco esta idea, ¿no? Que estabas conectando ahora de que la gente participaba mucho en muchos lugares. Antes de qué hago con mi basura, preguntarnos, ¿no? ¿Qué tanta basura genero y si realmente es necesario? Porque obviamente sabemos que hay productos que es difícil, que son muy relevantes para todos, que pues es difícil muchas veces en cómo está construido el mercado, pues de que podamos deshacernos. Pero hay otros que muchas veces, yo el otro día me pasaba con esto de que tuvimos aquí en Oaxaca, donde era difícil tener el tema de la basura, y de repente decías, oye, pues quiero una bebida, y veías una botella de plástico, y yo, a mí me había pasado de una forma quizá muy, pues muy fútil, de repente decir, pues mejor te voy a tomar, y compré un agua con mineral, compré la de la lata, porque mi lógica era, es más fácil que yo pueda deshacerme, sé que hay muchas personas que yo si la divido, pues la puedo incluso llegar a vender, ¿no? Hay lugares que todavía, porque Claro. es... Entonces en mi lógica de consumo yo ya había estado pensando esto, ¿no? Estaba diciendo, Sí. voy a comprar la lata en lugar del PET, o en lugar del... porque ya para mí, hasta como ciudadano, ahora sí que incluso dejando la conciencia ecológica ya era cómo yo me voy a deshacer de ella. La Claro, practicidad, porque sí. sé que si tengo una bolsa de latillas, por ahí sería fácil que alguien, ¿no? Lamentablemente hay muchas personas que hasta te dirían, claro, dámela, yo lo... Definitivamente sí. Entonces, ¿cómo ves esta cuestión, no? De por un lado sí podemos tener el destino final, ¿no? Pero ¿qué Sí. tanto es importante esta cuestión? Y me viene a mí un ejemplo que creo que ya olvidamos, pero creo que es muy, muy puntual. Yo lo recordaba ahorita que íbamos a entrar. Que es el tema de las bolsas de basura, ¿recuerdas? Las Sí. bolsas, digo, no de basura, las bolsas que nos daban en los comercios, sobre todo en las tiendas de conveniencia y en los supermercados, ¿no? Y cuando Ok. sucedió esto todos nos preguntábamos, ¿y cómo vamos a hacerle, no? Si estas Sí. bolsas de basura no solo eran, pues obviamente cuando estabas en el mercado, en el súper, para llevar tus productos, sino después siempre había un uso Sí. familiar donde tiro la basura, lo pongo en mis botes, Sí, sí. lo llevo para el lunch, el plástico se había vuelto, por así decirlo, ¿no? Y yo recuerdo cuando se vino todo este tema de pues ciertas prohibiciones y limitaciones, Ok. creo que por mucho tiempo muchos pensamos que esto no iba a cambiar, que era pues algo tan fuerte culturalmente esto de usar la bolsa, que mucha gente hasta se quejaba, ¿cómo no me vas a dar bolsas, no? Sí, 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 ¿Y sí. cómo me llevo esto? Claro. Y yo ahora veo que, pues, que ahora pasa eso, las pocas bolsas que se dan vienen de procesos reciclados, las mismas empresas han intentado buscar pues plásticos que puedan ser reutilizables, o muchas veces las personas pues ya llegan a sus cuestiones, ¿no? ¿Tú crees que, yo lo pongo como un ejemplo, ¿no? ¿Tú crees que este camino o esta idea pueda ser replicable para otras cuestiones? Decir, cambiar fundamentalmente la cultura de las personas para adaptarlas por estas, o sea, para lograr, por ejemplo, en este caso de las bolsas, pero podría ser, pues, que de repente digas, oye, pues estamos generando menos Sí, impacto, sí. ¿no? Otra gran práctica dentro de estas que, pues te decía, al final de cuentas no es novedad lo que estoy mencionando, que estamos hablando del reciclar, reutilizar, eh, o enviar a un sitio adecuado los residuos o el compostaje. Sí, es una es muy importante, perdón, la prevención. La prevención es un punto súper, súper importante, porque precisamente te haces esa pregunta, oye, ¿necesito realmente este envase o probablemente hay alguna manera, por ejemplo, estas tiendas en donde ahora tú ya compraste eh, tu, tu producto de limpieza, pudiera ser, no sé, un jabón, no sé, algún producto de limpieza que por lo general viene en líquido. Hay tiendas que hoy por hoy tú puedes llevarlas y te lo rellenan. Eso está pues buenísimo. Realmente eso pudiera ser Ujú. nuevo, pero es una práctica bastante buena. Sí, Lo sí, que tú... incluso, digo, perdón por la interrupción, he visto que ahora existen algunos como dispensadores, creo que es la palabra, Exacto. antes no existían en tiendas departamentales donde Sí, puedes adquirir productos más baratos llevando tú o tus botellas. probablemente eso pueda ser Ujú. una de las variedades de cómo, pero vaya, yo puedo llevar un envase de plástico y literal con una jarrita la toman de un contenedor más grande y te lo llenan de, no sé, Ariel, no sé, cualquier producto líquido que te sirva para lavar platos, ropa, el piso, no sé. Eso por un lado. También hablabas, por ejemplo, de la parte de las bolsas.
En ese tema también creo que lo evolucionaron un poquito a tener bolsas que se biodegradan, ¿no? Porque Ujú. también pues, las cuestiones tecnológicas han avanzado en los polímeros o los plásticos de manera que pues, ya se degradan y si de repente te daban el dato que esta bolsa se va a degradar en 1000 años, no, pues esta de acá se va a degradar en menos, no sé, 10 años probablemente. Ujú. Entonces, bueno, ahí es esa, todos yo creo que, o las personas que aspiramos a ser un poquito más conscientes, estamos con esas batallas personales todo el tiempo, ¿no? De, voy a comprar esta agua y voy a generar esto, probablemente la parte práctica. Pero sí, pues cómo terminó también la historia. Al final de cuentas ya compras la bolsa de tela y al final de cuentas ese paradigma que traías de no, no voy a poder vivir sin la bolsa de plástico que me dan Ujú. siempre que voy al supermercado, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, de repente ves y, pues sí se podía. Entonces, Y ahora está un poco mal visto pedir la bolsa, como dices, cambió. claro, Ya y no tú es se que dame más, sino si alguien de repente no traes bolsa, ya está hasta una cuestión de, ¿no? La gente, a veces en la claro, fila tú sí, te sientes, pues, sí, no traigo, sí. este O no. ya te lo llevas en brazos, ¿no? Porque dices, pues por burro que no traje Sí, digo, mi bolsa, pues ahora se ha vuelto hasta una cuestión la de, pago. ¿cómo no trajiste bolsa, no? Es como que estás faltando a esta, y cuando, sí, bien lo dices, hace poco tiempo era al contrario, ¿no? ¿Cómo no me vas a dar bolsas, no? Justo. Había como una idea. Pero sí, definitivamente la prevención es, y vuelve a ser, al final de cuentas la prevención va ligada con la educación, con la cultura y con esta conciencia, pues, que debemos tener como viéndonos como parte de un todo, al final de cuentas. Todo lo que hagamos va a repercutir allá afuera y vaya, sí, estar siempre conscientes de que nosotros somos parte del problema y nosotros tenemos que ser parte de la solución, porque, pues sí, al final de cuentas, hace 5 generaciones, pues realmente, o sea, lo que te planteaba, tenían toda el agua, tenían, y de hecho, o sea, toda es muchísima más de lo que requerían, tenían todos los Sí, bosques, todos los recursos tenían el lleno, Atoyac lleno, digamos. lleno, exacto, exactamente, Claro. o sea, una imagen que yo creo que todos desearíamos ver y que nos cuentan generaciones arriba que todavía lo lograron, imagínate. Pero también los bosques completitos, hoy por hoy que hemos ido perdiendo y va mermando todo este asunto, pues sí, sí, definitivamente tenemos que educarnos, que, que ser conscientes de que formamos parte del problema. Y creo que es interesante lo que dices porque yo siempre he pensado que cuando vemos un problema social, un problema en una ciudad, en un estado recurrente, como a veces nos pasa también a nosotros en nuestra vida, en nuestra salud, por ejemplo, o en nuestra vida, con nuestro trabajo, nuestra familia, y tenemos ciertos conflictos, a veces problemáticas, ¿no? Una enfermedad o cuando no salen las cosas bien. Y muchas veces pensamos, ¿no? Por qué hay ciertas personas, por qué hay ciertas sociedades, por qué hay ciertas ciudades que tienen ciertos problemas, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención eso, lo que hablabas ahorita de Nuevo León, de Oaxaca, de muchos estados, muchos. ¿Cuál es esta lógica, no? Y a mí me llama mucho la atención porque, como bien dices, todas estas cuestiones que han venido de las nuevas generaciones, yo me atrevería a decir mucho de esfuerzos, sí, bueno, hay que exigirle a la sociedad, sí, ¿no? De cambiar estos paradigmas, pero también han venido de ahí, ¿no? Cambios en la ley, esfuerzos, por ejemplo, que las jefaturas de unidad se volvieran institutos, después se volvieran secretarías, ¿no? Hasta hace poco, por ejemplo, en los gobiernos estatales encontrábamos que las secretarías de medio ambiente pues no existían. Por ahí creo que en Jalisco fue la primera hace 2, 3 años, hace 12, 13 años, perdón, debe ser antes de 2010, y yo recuerdo que había esta idea de por qué una secretaría que se enfoca en el medio ambiente, no era algo nuevo, era algo incluso innovador, ¿no? Como puede pasar en muchos otros temas, por ejemplo, el tema de género, de las mujeres, donde ahora hay pues grandes instituciones estatales que están trabajando estos temas, que bueno, pero parecía que antes, yo soy de la idea de que quizás se enfocaban desde otro lado, o no así, pero podemos aceptar que son como cuestiones como nuevas, ¿no? Donde de repente, oye, medio ambiente, ¿no? Y a mí me ha llamado mucho la atención porque en la problemática que hay aquí en Oaxaca, creo que se volvió prioridad cuando se volvió una crisis. Y esto, qué bueno, ¿no? Qué bueno que ya con el diagnóstico que nos dijeron, oye, estás enfermo, ¿no? La ciudad de Oaxaca está enferma porque no podemos, una cuestión que es muy relevante. Y tú preguntas, ¿pero por qué? ¿Cómo puede ser?
Y a mí me llama mucho la atención, ¿no? No solo es fácil echarle la culpa a los gobiernos, ¿no? O echarle la culpa a los malos, o a los que no son de aquí, o muchos, ¿no? Que los extranjeros, o el sistema, ¿no? Pero ¿por qué no se ha vuelto prioridad el manejo de residuos sólidos en Oaxaca? Cuando hemos tenido tantos proyectos, por ejemplo, a mí siempre me viene a la idea del cultural, que es un arraigo tan fuerte en nosotros como oaxaqueños, la guelaguetza, nuestra comida, las tradiciones populares, ¿no? Nuestras vestimentas, las artesanías, ¿no? Sí. Estamos tan orgullosos y siento que muchas veces, pues, cuando viéramos no solo del gobierno, de los empresarios, sino también de la sociedad, las prioridades que tenemos, pues es difícil que encontremos personas que te digan, no, pues el medio ambiente, ¿no? Sí, no. Porque como bien dices, también muchas veces, oye, pues estamos pidiendo a la gente que después de trabajar largas horas de trabajo, donde muchas veces pues se gana poco, donde hay problemáticas familiares, donde hay realidades pues poco afortunadas, ¿no? Para entrar a ese tema, y ahora sabes que también tienes que llegar a tu casa y doblar Sí, los botes sí, y sí. separar y caminar más. Definitivamente sí. ¿Cuál crees que sea pues una manera para poner este tema, digamos, en el centro de nuestras acciones, no solo discusiones, antes de que, o bueno, creo que es un poco ya tarde, pero antes de que vuelva a ser esta gran crisis, ¿no? Porque la verdad es que ahorita, tomando el ejemplo, por ejemplo, de lo que está sucediendo en la zona metropolitana de Oaxaca, tampoco vemos, a veces vemos, bueno, pues ya se volvió el servicio, ¿no? Ya hay algunos lugares temporales donde, Exacto. digo, sin entrar más a estos temas, que no es realmente el espacio, pero ¿cómo podríamos hacer realmente para decir, antes de que, vamos a cerrar el pozo antes de que se caiga el niño, como decían por Sí, ahí, sí, ¿no? me acordé de esa frase que la tenemos en diferentes situaciones. Ahorita nos pasó eso, hasta que no se ahogó el niño, pues no tapamos el pozo. Realmente yo creo que va a ser muy complicado tenerlo en el centro de todas las conversaciones, ya que como bien lo dices, tenemos muchas cuestiones que atender antes, ¿no? Puede ser la nutrición, puede ser la misma educación y bueno, eh, otros temas que tenemos que abordar, probablemente que lo pudiéramos llegar a ver como un lujo, el tema de, no, sí, pues es un lujo ver qué hacemos con la basura, sin embargo ya vimos que no. Y también espero que esta experiencia, como bien lo estás diciendo, nosotros como ciudadanos no digamos, pues ya está pasando el camión de la basura, pues sale ya, nos olvidamos. No, es que vaya, me gustaría que lo viéramos como, nos dieran un aviso por ahí, ¿no? O sea, oigan, esto es un tema, hay que abordarlo, hay que solucionarlo, hay que darle el interés pues que amerita. Porque muy probablemente muchos al tiempo que venga de nuevo el servicio de recolección de basura, pues nos vamos a olvidar de eso. Y creo que este momento de crisis es un buen momento para aprender una lección, creo, pues, o al menos ser un poquito más conscientes que el día de ayer. Estaba pensando también que es muy fácil y muy cómodo echarle la culpa a las autoridades y oye, y señalarlos y echarles la culpa entera y no, o sea, realmente, claro, como dices, debemos tener autoridades que sean punta de lanza para resolver estos conflictos. También necesitamos autoridades que sepan realmente que al mismo tiempo creo que cuando se interesa a alguien, se informa. Sí necesitamos ese tipo de autoridades. Sin embargo, no creo que sea lo adecuado estar señalándolos como, pues ellos es su problema, ellos tienen que resolvernos. No, realmente eh, vuelvo a este asunto de tenemos cuestiones que, que atender, desgraciadamente. Sin embargo, te voy a hablar del mundo, ahora sí que el platónico y de las ideas, donde ojalá todos tuviéramos en nuestra casa pues una cubeta para ir acumulando ahí el cartón y tal vez haciéndolo más pequeño de cierta manera y Ujú. compactarlo. También tener un contenedor para vidrio y un contenedor para lata, que te apuesto que el contenedor que se llene de latas, no sé, de cerveza, de aguas, minerales, lo que sea, ese va a ser el primero que se va a vaciar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tenemos muchos residuos que tienen valor, al final de cuentas tampoco hay que dejar de lado y todos lo sabemos, vaya, no voy a decir ninguna novedad.
la basura es un súper negocio. Realmente claro. Hay toda una industria, ¿no? Hay una gran cantidad de dinero en ese tema. Entonces, realmente, Sí, como incluso, dices, estas nuevas maneras se han generado una industria, fíjate, ¿no? fíjate que vi En diferentes, no solo en una cuestión, ¿no? En diferentes de energía, de generar recursos. Sí, vi un pequeño reportaje, no sé Ujú, si en Colombia, que hay como una app en la cual tú, en la app, pues mandas tu ubicación ujú. y le tomas una foto a tus residuos. Entonces, ya la envías a estos amigos de la empresa, me imagino, y entonces ellos pues llegan en algún vehículo pues práctico para estas tareas y se lo llevan. ¿Por qué? Pues porque obviamente van a ir a recolectar todas estas cantidades, probablemente o ellos la compacten o probablemente alguien más la compacte, pero al final de cuentas Pero una aquí hay empresa una cantidad particular, de digamos, ¿no? actividades. Sí, O sea, que seguramente. están generando un Justo, ingreso, ¿no? justo. Entonces, vaya, hasta por eso, ¿no? Hay hasta oportunidades de hacer negocios y vaya, a las autoridades de un municipio pueden también voltear a ver, oye, pues también cómo se puede hacer esto, cómo se puede volver. Yo creo que hasta más allá de que sea algo sustentable, no, puedes generar. Sí, y qué bueno que lo tocas porque no es solo en el enfoque de una, digamos, del activista ambiental, que muchas veces pensamos Exacto. esto, no, son verdes, andan con su guitarrita dándole flores a todos y reciclando y vienen a todos a darnos, no, y andan descalzos, que digo, estoy haciendo un estereotipo un poco agresivo sin afán de nada, solo como que a veces pensamos que estas son las personas o las motivaciones, ¿no? Que, porque Claro. somos buenas personas y Sí, tenemos una sí. conciencia y leímos por ahí algunos libros de ambientalismo, de filosofía, se nos dieron ideas, pero creo que como bien dices, hay lógicas hasta de generar recursos, de aprovechar recursos, que muchas Sí. veces, es que, oye, vivimos en lugares a veces donde es difícil emprender, es difícil dedicarse a otra cosa y ahí a veces está la solución, ¿no? En el problema, ¿no? Y pues hay mucha basura, ¿no? Hay muchos Sí. recursos no aprovechados. Creo que esa es una gran lógica porque como bien dices, ¿no? Hay personas en otros lados del mundo aprovechándola ya en venta de energía o metiéndose, por ejemplo, en bajar costos de industrias muy importantes, ¿no? Yo veía el otro día un tema que, como decías, creo que era en Centroamérica, en Sudamérica, no sé si en Colombia, en Brasil, donde habían modificado cómo trabajaban el PET y en ciertas regiones, pues las personas que hacían botellas habían logrado, pues, reducir los costos de producción, ahora sí en términos meramente capitalistas, porque en estas ciudades había una buena recolección del PET que una empresa y bla, bla, bla. Entonces Ok. creo que son ejemplos que pueden no solo venir desde la lógica, ahora sí que seamos buenos y salvemos el mundo, que deberíamos tener todas, ¿no? Hasta una lógica incluso de generar recursos para Claro. una empresa, para el mismo gobierno, que de repente diga, oye, si el servicio municipal de recolección me cuesta tanto, que pues debe ser, ¿no? Sí, sí. Claro, en recursos, en infraestructura, en camiones, en sueldos, ¿no? En todo el equipamiento. ¿Qué tal si pudiera yo, pues quizás no que sea sustentable al 100%, pero recuperar una de esa inversión para las arcas municipales y estatales? Y esto pues es un beneficio un poco para todos, ¿no? Claro. Digo, suponiendo que por ahí algún vivo no se lo quede, ¿no? Sí, puede ser eso y también puede ser dar empleos. O sea, hay muchas vertientes, hay muchas eh, oportunidades, ¿no? Sí, quizás está Entonces, desaprovechadas, ¿no? Como ves. definitivamente creo que sí. Pues qué bueno. Pues mira, este es un tema que tendríamos hasta para bastantes programas. Sé que quizá pronto te tendremos acá de vuelta. Y yo quiero ir nada más finalizando un poco esta conversación que estamos hablando acerca del manejo de residuos sólidos. ¿Cuál crees que sea, bueno, cerrando un poco, cuál crees que sea quizá como ciudadanos, como familias, ya dejando un poco afuera los servicios municipales o digamos el destino final, ¿no? Ujú. De los basureros. ¿Cuál crees que sean las cuestiones que podemos iniciar, por ejemplo, en el día a día como personas, ¿no? A mí me ha tocado muchas veces, yo me considero que yo me he ido, pues un poco ahora sí que concientizando, ¿no? Como Ujú. te decía ahorita, ¿no? Quizá todavía me falta bastante, pero me ha tocado muchas veces esta idea algunas personas me dicen, no, pero ¿para qué haces eso tú si los que realmente contaminan son las grandes industrias y pues, no importa que todos lo hagamos porque ¿sabes? Las transnacionales o los gobiernos, ¿no? Sí, sí. Y por ahí alguien me decía eso y yo me quedaba pensando, dije, no, pues lo revisó, me mandó algunas cuestiones serias, ¿no? Una persona que sabía un poco del tema y yo me quedé con esta idea, y pues quizá tiene algo de razón esta persona, ¿no?
¿Por qué me voy a esforzar yo cuando hay transnacionales que venden Sí. plástico, donde pues, mi porcentaje es mínimo? Y creo que está comprobado, al menos en temas norteamericanos, ¿no? Sí. Pero después me encontraba otra persona que me decía, no importa, no importa lo que hagan nosotros. Y me gusta mucho esta idea, por eso creo como un poco terminar, no importa lo que hagan los demás. Y creo que no solo aplica para esta cuestión de conciencia ambiental. Tú haz lo tuyo. Y más allá de el resultado final de aplasté 3 latas o, ¿sabes? Salvé medio árbol en todo el año porque pues, Sí. quizá no eso, pero como si tú empiezas a cambiar, pues es el cambio de cultura, tú ya lo hiciste. Entonces una amiga hablaba un poco de esto, me decía, no importa que tú tengas poco impacto, lo que importa es que tú ya seas este actor que lo cambie, porque quizá tú algún día vas a tener un puesto, vas a tener una empresa, vas a impactar con una empresa, vas a tener una conversación con alguien más, ¿sabes? Tú ya te volviste, yo no había pensado así, tú te volviste como de cierta manera, un embajador que con sus acciones, tú estás diciendo, yo ya no impacto de esta manera. Y ella hablaba de que pues esta era la manera en que poco a poco se van cambiando la cultura, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de la bolsa. Claro. Seguramente hubo personas que mucho tiempo atrás, sin que el gobierno se los haya ni regulado, ellos llevaban sus bolsas, llevaban sus tupperwares. Okay. O sea, como que ellos no necesitaron esta idea y ella decía un poco, ellos son los que motivaron este cambio, ¿no? Pues Creo, bien. creo que a veces lo que estamos hablando es relevante porque muchas veces está de, bueno, pero pues, ¿de qué sirve que yo sea amable cuando todos son groseros? ¿Sabes? Mira, yo sí realmente vengo a aclarar que no soy un ciudadano ejemplar en ese sentido. Me vas a ver pues también generando residuos y probablemente pues no quiero ser este cuate que se volvió famoso o no sé si era chica, pero que decía que era vegano, ¿no? Y de repente lo vieron ahí comiendo carne. No, o sea, ¿Ya realmente vieron en no. los tacos? Sí, sí, o sea, realmente creo que aquí de lo que es la intención, generar ese pequeño, esas preguntitas, ¿no? Que te hagan ruidito en la cabeza, que te preguntes, ¿necesito generar ese residuo o me lo puedo ahorrar? O, oye, ya generé ese residuo, ¿qué puedo hacer con él? Entonces, por ahí creo que iría la idea. Este, en general, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, me estaba acordando, el compostaje tiene una curva de aprendizaje súper divertida, realmente la puedes ver como algo muy agradable. ¿Por qué? Pues porque vas a empezar a decir, a ver, primero, soy consciente, comí lechuga y le quedó esta parte de la base, ¿no? De la lechuga, pues tengo que medio, según, de acuerdo a lo que he visto en videos, en YouTube, ¿no? Pues tengo que hacerla más pequeña porque así promuevo que la degradación sea más rápida. Ok, bueno, también genero, no sé, un plátano, ¿no? Pues va para adentro. Oye, pero ¿qué pasa si de repente comí un mole? ¿Esto que es un estofado? ¿Lo puedo verter a mi composta? Pues hay que preguntarse, no, pues ¿sabes qué? No es lo más recomendable. Huesos tampoco. Oye, vaya, vas enterándote de cosas, vas haciendo experimentos y como te digo, es una curva de aprendizaje agradable y creo, por decirte algo, ¿no? O sea, tal vez si te concentras en reducir, tal vez también te puedas divertir en ese momento de estar ahí preguntándote de qué manera puedes hacer mejor esas prácticas. Claro. Ahora, es un hecho, o sea, realmente los gases de efecto invernadero vienen en su mayoría del ganado, ¿no? O sea, todo esto de la industria de los cárnicos, Ujú. pues generan demasiado, si no es que más incluso que los automóviles, Sí, ¿no? A nivel mundial. por ahí escuchaba hace poco de el doble proceso productivo de los animales porque pues también comen granos, entonces era doble, ¿no? Él y el grano. Ok. Cuando sí, obviamente, pues comemos solo el grano, pues solo es un proceso, no muy, digo, hablando, Sí, pero creo que sería muy cómodo quedarte con la idea, ah, no, pues la culpa la tiene el ganado. Ok, claro, claro. realmente, eh, como te comentaba de este tema que me pude enterar mejor que son los rellenos sanitarios, pues ahí también se trata de quemar estos gases, o el biogás que se llama, que es un compuesto de metano y dióxido de carbono y otros gases, pues quemarlo para que no se vaya a la atmósfera en el caso de los rellenos sanitarios pequeños o en los grandes, pues generar combustible para que pueda ser aprovechado por la comunidad, ¿no? Que sería algo increíble. Pero sí, al final de cuentas,
Sí, entender que somos parte del problema y debemos ser parte de la solución, Claro. cada uno de nosotros. Entonces creo que hay demasiadas áreas en donde podemos aprender y ser cada vez mejores. Tal vez probablemente tu ejercicio sea como te decía, la prevención. Otro cuate se va a enfocar en el reciclaje. Otro, ¿cómo? Pues voy a hacer ornamentos o no sé, cuestiones con las llantas que, no sé, ya sabes, has visto tantas cosas, tantos ejemplos. Entonces creo que hay muchas maneras de cómo aportar ese granito o de ser mejor pues en lo que tú decidas, ¿no? Y sí. Es muy amplio. Y como dices, creo que yo pensándolo, pues consideraría un poco que estos hábitos de consumo se tratan mucho acerca de nuestra salud. Y no solo nuestra salud, bueno, claro que nuestra salud física, nuestra salud personal, pero también nuestra salud, ¿cómo decirlo?, como sociedad. Porque como bien dices, no solo es, ok, voy a la tienda y compro la bebida, pero bueno, es PET, pero también, ¿qué tiene la bebida?, ¿no? Creo que estas ¿sabes? Bueno, esta es otra conversación, pero bueno, Okay. Grandes cantidades de azúcar, Okay. no me va a quitar la sed, ¿sabes? Estamos hablando de una gaseosa. Cuestiones por ejemplo, de ser más consciente en Claro. el tema de la alimentación. Sí. Entonces, yo creo que esta cuestión es un poco esto, ¿no? Que a veces nos dicen, bueno, pues, ¿sabes qué? Mejor desayúnate la manzana, que, ¿sabes? La cuestión procesada que Sí, te va a hacer daño. entiendo. Creo que es un poco lo mismo, ¿no? El tener esta idea, ¿no? De como sociedad, ¿qué consumimos? ¿Cómo lo depositamos? Como si fuera para mí me está esta idea como nuestra salud. Sí. Oye, y pues si consumimos tanto de esto y dejamos la basura en tantos lugares, así como en tu cuerpo, en tu físico, te enfermas. Definitivamente. Oye, me encantan las ayudas, pero si me ceno 2 o 3 diario, pues me va a pasar algo, ¿no? Quizá gane peso, quizá me haya algún impacto de, Sí, ¿sabes? probablemente le puedas llamar salud visual al hecho de no ver basura. Claro. Y de repente, sí, eso que, sí, cuando ves a la basura ya desbordando en tus calles, dices, no, Sí, pues está enferma esta como ciudad. dices, una enfermedad quizás sin síntomas graves, ¿no? Que a veces dices, estoy sano. Ah, claro. Y, no, estoy sano, tal. Y, oye, el que tiene tos eres tú, ¿no? Y te das cuenta que cuando de repente vas a hacerte tus análisis y dices, oye, casi te mandan al panteón, ¿no? Y tú dices, pero es que no siento nada. Pues quizá es esto, ¿no? Un poco a veces, pues no, está limpio, yo vivo Sí. bien, no me importa porque no lo veo, ¿no? Y pues creo que esta es una idea con la que creo que nos deberíamos cerrar. Este tema nos da para muchísimo, como te decía Josué, pero debemos ya cerrar acá este espacio. Yo antes, pues obviamente agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación e invitarte posiblemente para atacar este y otros temas pronto. Ahora sí, iniciando el año, sería increíble que nos pudieras acompañar otra vez. Un gusto estar aquí y muy agradecido y pues claro, estamos a la orden. Sí, nos faltó todavía como una horita más, nada más que en aire libre ya entrarán con otra programación. Quédense escuchando y conectados. Y pues nos escuchamos el próximo miércoles, ya saben, en Intención Política Podcast con Rodrigo Pacheco Peral, su servidor, que bueno, es una producción de Aire Libre 102.1 FM. Pueden sintonizarlo todos los miércoles a las 6 de la tarde, o también estamos on demand en intencionpolitica.com, Spotify, YouTube, Google Podcast y por ahí hasta en iVoox andamos también. En todas las plataformas de podcast, si lo quieren escuchar, lo pueden encontrar. Y pues para más Intención Política Podcast, yo los invito a que se sumen a la conversación en las redes sociales de Aire Libre 102.1 FM de Intención Política y continuemos esta conversación. Una vez más te agradezco, Josué, que hayas podido asistir, y pues a todos ustedes por la amabilidad de su atención. Yo soy Rodrigo Pacheco Peral y esto fue Intención Política Podcast. Hasta la próxima. Esto fue Intención Política Podcast con Rodrigo Pacheco Peral, una producción de Aire Libre 102.1 FM e intencionpolitica.com. Elevemos el nivel de la conversación. Todos los derechos reservados. Las expresiones presentadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y en ningún momento representan la postura del programa, sus productores o su equipo. Para más contenido de Intención Política Podcast, sigue las redes de Aire Libre 102.1 FM e intencionpolitica.com. Hasta la próxima.